La autoridad. La autoridad no se ejerce obligando a los pueblos a comer mierda y que la acepten sumisos como un mandato para dar cumplimiento a un mandato de autoridad, porque esto lo conocemos como tiranía en todas sus formas y manifestaciones para ejercer la autoridad e intereses personales del poder absoluto, para convertir el poder de autoridad en un juego muy peligroso y de esta forma llevar la contraria a los pueblos en sus principios fundamentales como la libertad, el orden, el trabajo, etcétera, para crear el descontento y a la vez enaltecer el ánimo de los pueblos y utilizarlos en sus propósitos de destrucción, muerte, pero también con el objetivo de organizar revoluciones pacíficas o violentas en busca del poder absoluto, que es la apropiación de las riquezas, tierras, empresas, etcétera, y sumir a los pueblos a la pobreza absoluta. Pero una cosa es muy diferente: ejercer el poder de autoridad en igualdad de condiciones para todos los pueblos y clases sociales, protegiendo las riquezas para otorgar bienestar, salud, educación, trabajo, etcétera, y la libertad que tiene derecho todo individuo, y manifestar sus ideas en beneficio de los pueblos para convivencia universal del ser humano, y aplicar los principios fundamentales para dicha convivencia. Pero en estos momentos de delirio encontramos a nuestros gobernantes y funcionarios en su faceta de un buen gobernante o un mal gobernante. Entonces, para conocer un buen gobernante es aquel que escucha el diario vivir y sacrificio de los pueblos trabajadores para sacar adelante su familia y los principios básicos de la convivencia. Entonces nos damos por enterado que el buen gobernante o funcionario escucha con atención y entusiasmo es para entender los pueblos y sus ideas, problemas, etcétera, para que entiendan sus demandas y por los abusos a que son objeto en todas sus formas, por aquellos que ejercen el poder dentro del Estado y aquellos que aplican el principio de autoridad, y que todos ellos lo ejercen aduciendo jerarquía, y el único delito que cometen los pueblos está en las intenciones de hacer las cosas bien, porque estas cosas buenas de los pueblos trabajadores por la lucha de la supervivencia. Y algunos dicen que aquellos que escuchan a los pueblos aseguran o afirman que son palabras sabias, porque las dicen de una forma desinteresada, y que el trabajo es la gracia y fruto de su esfuerzo y honradez. Y por estos apuntes los gobernantes y funcionarios lo tomarán para fortalecer más su poca sabiduría, para aplicar los principios de autoridad y de esta forma aprovechar estos argumentos beneficiosos a favor de los mismos pueblos y sin miramiento de clases sociales, para una igualdad de diferentes oportunidades que tiene derecho todo individuo de manifestar sus actitudes y aplicarla en su aprovechamiento para disfrutar este privilegio con orgullo, pero que nadie se lo quite o explote como es costumbre sin darle participación, porque esta es una esencia de cada individuo en manifestar sus actitudes a beneficio propio. Pero entonces nos damos cuenta que si los gobernantes y funcionarios toman algunas ideas de los pueblos, y en ningún momento se va a perder el principio de autoridad. Al contrario, se va a ejercer un verdadero principio de autoridad con sabiduría y sin afectar ninguna de las partes en el conflicto, donde los verdaderos ganadores son el conjunto del Estado y los pueblos en general. Pero a todo esto algunos lo llaman concertar, dialogar, etcétera, donde se logrará con pulcritud y buen entendimiento por las partes interesadas sin buscar intereses personales, pero tampoco se puede aceptar la traición y mucho menos dejarnos engañar, porque se perdería el buen entendimiento y la voluntad de ejecutar las cosas correctamente en beneficio de los pueblos y sin apartar los principios de igualdad a las oportunidades que tenemos como la libertad, el trabajo, etcétera.
Entonces sí se puede aplicar la premisa como la de pensar, hablar, escuchar, opinar y otras para tomar aquellos ideales que benefician a los pueblos. Pero debemos ser muy claros en saber diferenciar, porque todo esto no se puede aplicar en aquellos que por medio de revoluciones pacíficas o violentas, o los que ejercen la tiranía, ya que serían la de los gobernantes y funcionarios que ejercerán el mal en todas sus formas y sus respectivas manifestaciones de horror, muerte, persecución, hambre, pobreza, etc. Porque el propósito general es apropiarse de las riquezas de los pueblos para someterlos a un régimen absoluto y autoridad totalitaria, porque no están dispuestos a aceptar que los pueblos impongan ideales nuevos o rechacen su régimen de gobernabilidad, porque según ellos sienten el temor de perder el principio de autoridad y simplemente lo llaman jerarquía, complementando con su alcurnia o del origen levantado del victor del pueblo, o la mejor clase social, o raza superior. O sea, se acomodan a las circunstancias con el objetivo de que los pueblos les brinden respeto a estos imbéciles que comienzan a creerse más que los demás, porque según ellos son paridos de la mejor raza privilegiada, y algunos han olvidado su origen para representar en cada generación su continuidad en el poder, y con este hecho ya pueden asegurar que tienen un espacio y oportunidad que encuentran fácilmente sin sacrificios y otras. Y para aquellos que ocuparán el espacio de la silla del poder absoluto con todos los privilegios por haber y con las facultades de ejercer la tiranía en todas sus formas en contra de los pueblos trabajadores. Pero toda esta representación es porque le tiene una ojeriza a la gente que trabaja honradamente y a la vez los consideran insignificantes a su lado, a su posición social, al poder. Y debido a esta locura de las razas privilegiadas no aceptan participación de los pueblos para que no ocupen los espacios que ellos van a utilizar en sus diferentes clases sociales, como gobernantes y funcionarios y aquellos que no dejan ver su rostro, su forma, pero que están detrás del poder para ejercer más poder. O sea, todos estos privilegios mal ganados por estos imbéciles, etc. Entonces se aprovechan de toda esta jerarquía, pero con fundamento de un principio a la autoridad, para someter, humillar, desplazar, apropiación de riquezas, impuestos sobre impuestos, pobreza, hambre, abandono en todas las formas y hasta matar, etc. Entonces, utilizando todos estos métodos en contra de los pueblos para decir que lo hacen con el objetivo de aplicar principios de autoridad, pero también se presentan otros poderosos que dan la cara y otros que quieren ser poderosos utilizando toda clase de poder y autoridad para que los respeten. Y de esta forma todos se quieren apropiar del Estado y sus riquezas para someter a los pueblos a su poder de autoridad, donde se utilizan todas las formas de bajeza y barbarie para atemorizar, destruir, matar, perseguir, secuestrar, extorsionar, etc. a los pueblos que se encuentran en un estado de indefensión, para luego someterlos a esa tiranía de poder temible y aplicar la autoridad del terror, y se sometan a estos atropellos y a la vez hagan lo que ellos digan, o de lo contrario serán objetivos por parte de estos locos que quieren el poder a cualquier precio, así tengan que utilizar lo más atroz e indescriptible de lo que se le puede hacer a un humano para buscar lo que ellos quieren. Y porque los pueblos no están de acuerdo y no aceptan el sometimiento que les quieren inculcar a las buenas o a las malas, estos imbéciles que utilizan estas formas posibles de buscar el poder y someter a los pueblos a su obediencia, y que jamás están en contra porque serían objetivos de destrucción, desplazamiento, muerte, abandono, hambre, etc. o cualquier forma de modalidad de la criminalidad, porque es la única manera que los respeten o tratar de ejercer poder o autoridad es atemorizando a los pueblos para que sean sumisos a sus exigencias. ¿Qué tal llegar a estos extremos de
semejante locura por parte de estos imbéciles que solamente quieren el poder totalitario? Porque si nosotros, o la mayoría de pueblos, jamás queremos ser sumisos a este terror de barbarie, para que estos imbéciles desgraciados se den la buena vida y a la vez exploten a los pueblos con el objetivo de decir que es un principio de entregar el Estado y sus riquezas a una administración exclusivamente de ellos, para una apropiación de todo y disfrutar calladamente toda esta opulencia que los pueblos entregan a esta manada de zánganos. Entonces los pueblos seguirán sin oportunidad de demostrar sus actitudes, pero si la muestran las pueden perder, ya que ellos la quieren explotar también, o simplemente la hurtan para seguir disfrutando la buena vida con su grupo de poder. Y a los pueblos poco a poco los van aislando y con ganas de participar, disfrutar, etc. Y con su libertad, porque este es el primer principio de cada individuo desde su nacimiento hasta su muerte. Y fuera de todo esto, ¿no le parece muy sospechoso los abusos de destrucción, muerte, persecución y otras, pero que las modalidades del crimen se encuentran en libertad, como los terroristas, asesinos, las cabecillas de los genocidios y la de los grupos armados y aquellos ladrones del Estado, o las bandas para delinquir con el Estado, la corrupción, estafas, etc.? No son investigados ni encarcelados, pero si son arrestados quedan libres inmediatamente por los jueces que se encargan de cuidarlos y piden disculpas por la ofensa y muchas otras cosas graves. Ahora, lo más sospechoso y raro es la forma como acaban o llevan a la quiebra a un Estado, con sueldos altísimos, cierre de empresas, o venta de las mismas sin explicación, despidos sin justificación, para luego recibir otros argumentando modernización. ¿Será que sabe más? Pero cuando entregan o regalan una empresa aduciendo un nuevo horizonte moderno, la corrupción de la justicia, apropiación de empresas, tierras, o sea, en términos generales, dicen que hay que vender, dice que por la globalización y lo más inexplicable la apropiación del poder con todo. Y en otras las riquezas y otras. Pero acá se nos presenta lo paradójico, porque se capitaliza todo, o construir, o modernizar, etc., con dineros del Estado. Pero lo más increíble es que más adelante lo entregan en concesión y subsidiado, a veces lo venden barato y muchos abusos graves. Entonces esto nos indica que están entregando el Estado a las buenas y otras a las malas, o sea, revoluciones pacíficas o violentas, como nos estamos dando cuenta, y se puede afirmar que el Estado se lo han apropiado o se lo están apropiando, aprovechando todas estas oportunidades que se presentan, aduciendo cambios, modernización, globalización, sacando cada uno un aprovecho, etc. O sea, están engañando a los pueblos, porque son simplemente unos oportunistas para apropiarse de todo y que sea la más productiva, y de esta forma desplazar a los pueblos al abandono, pobreza, muerte, etc. Por la ambición de estos personajes que no tendrán misericordia por los pueblos, buscando la forma más ágil y fácil de acabarlos, porque los considera un estorbo a sus intereses. Pero siempre a esta medida las consecuencias recaen en los pueblos. Todo lo malo lo asumen. Todo está en contra. Siempre son mirados con desconfianza. Será por esto que los persiguen, destruyen, matan. La pobreza y el hambre es latente. Sin vivienda, abandonados, sin educación, trabajo, salud. Les toca vivir en tugurios o les construyen terrenos no adecuados para mantenerlos aislados. Y en la mayoría de las veces los desastres naturales colaborarán en la persecución de los pueblos, porque son los más afectados por el lugar en que los obligaron a vivir, y muchas otras cosas que afectan a los pueblos, como la justicia que se aplica con firmeza. En cambio, para los desgraciados que se apropian del Estado, no funciona, porque una gran parte son criminales en toda su forma, sino la diferencia radica en el entorno social, sea de alcurnia,
media o baja, porque para la maldad se actúa en igualdad de condiciones en los estratos sociales en sí sean estudiados y otros no. Entonces, ¿para qué elegir las leyes si no las van a aplicar o simplemente quedarán libres? Todos estos individuos que delinquen dentro del Estado, y para que los jueces no se aburran sin hacer nada, se entretienen con los pueblos aplicando las penas más severas por cualquier acto criminal cometido por los pueblos trabajadores honrados. Entonces cada día se puede afirmar de que se están apropiando de los estados a las buenas o a las malas. Y cada ser humano podrá sacar su propia conclusión de quiénes están detrás de esta farsa. Por ejemplo, derechas, izquierdas, comunistas, tiranos, dictadores, poderosos, guerrilleros, paramilitares, religiones, sectas, etc. Es verdad, hay muchos intereses por medio para apoderarse del poder de los estados con todas sus riquezas, pero sacrificando a los pueblos y obligarlos a cumplir un principio de autoridad sin derecho a una participación. Pero debe aceptar un subordinar del régimen de la autoridad tirana, donde perderemos nuestras costumbres y la libertad. Entonces nos estamos dando cuenta que cualquier gobernante o funcionario que ejerza las funciones de un régimen constituido siempre buscará una forma de figurar, yo para los más cercanos colaboradores, para decir que tienen el poder de la autoridad, pero con estos hechos enaltecer más su prosapia, su orgullo, su suntuosidad, su oponencia. Entonces de esta forma y con gran orgullo puede manifestar con una sonrisa a flor de labio y con un baboseo suelta la palabra de poder: yo mando. Pero a la vez con un gracejo y un mendal se atreve a decir que cumplirá sus funciones en un marco constitucional que nunca cumple un gobernante o funcionario, porque solamente están pendientes de los intereses personales, ya que son unos golfos educados y con un buen boato, delicadeza y con afabilidad los gobernantes o funcionarios. Afirman que tienen el poder y el principio de autoridad para ejercer las funciones correspondientes y que jamás aceptarán un no a sus propuestas o proyectos o cualquier locura que se le ocurra, etc. Y que afecte a los intereses de los pueblos no les importa nada, porque lo único que les importa es esa idea loca que por unos instantes brilla en su pensamiento fatuo, que lo consideren importante, pero que se debe diligenciar lo más pronto. Entonces se reúne con sus asesores y da una pequeña introducción de lo que quiere. A la vez obliga con su poder redactar esa idea loca para llevarla en proyectos, o presentarla de diferentes formas, o explicarla, para que todos entiendan el objetivo correspondiente. ¿Y qué alcance puede tener esta medida en este documento? Pero puede ser cualquier cosa, como impuestos, obras, proyectos de cualquier índole, despedidos, aumento de salarios altísimos para ellos, regalar al Estado o las empresas, siempre y cuando sean productivas o supuestamente no sirven para nada o que no son convenientes para el Estado. Entonces los gobernantes y funcionarios están felices. No salen de la dicha con esa idea loca que presentaron y por este acontecimiento realizan cócteles, publicaciones en todos los medios de expresión, conferencias, etc. Es un acontecimiento social de gran envergadura y la brilla es alrededor de este tema que presentaron los gobernantes y funcionarios para su aprobación final. En algunos casos son pasivos y después de muchos estudios a veces aprueban la idea loca porque es conveniente para todos y para los pueblos. Entonces los gobernantes o funcionarios están dichosos porque su propuesta fue aprobada. Pero en algunos casos la propuesta no fue aprobada y en estos momentos se encuentran furiosos. Entonces comienza el espectáculo por parte de los gobernantes y funcionarios, porque lo primero que se escucha es una jeremiada que sale de lo profundo del alma y estremece el ánimo de los presentes.
A veces en algunos se presenta un deliquio. También lloran a moco tendido. O amenazan con renunciar. O renuncian porque su ego fue herido. Entonces la pataleta es de grandes proporciones. El espectáculo es flábil. La tirria por parte de los gobernantes funcionarios es muy desproporcionada a los hechos. Para ciertos elegidos delicados no aguantan y de la rabia se cagan, orinan dentro de los pantalones porque están ofuscados de que nadie obedece o aprueban sus ideas locas, porque según ellos están aplicando un principio de autoridad. Entonces lo consideran como un desacato a su gobernabilidad, ya que nadie tiene derecho a opinar o desprestigiar sus ideas locas debido a una mente despierta de fantasías, pero a la vez son los únicos que se creen el cuento de que son buenos gobernantes o funcionarios excepcionales. Entonces, gracias a ellos salen las grandes ideas locas que siempre están en contra de los pueblos o perjudicando sus intereses trabajados. Mientras tanto, y después del espectáculo llega la calma y la reflexión de lo que pasó, porque aquellos que estaban en contra de la propuesta de las ideas locas y con un arrepentimiento en el alma y por miedo de haber hecho sufrir a estos gobernantes o funcionarios, les rinde genuflexión cambiando el lado a favor de ellos. Para que no sigan sufriendo, les van a colaborar en todo y con mucho respeto y miedo que sienten los que estaban en contra de los luminosos, comienza a limpiarles el culo cagado y la orinada, porque este es el precio de la humillación de haberlos llevado la contraria y de no estar de acuerdo con ellos desde el principio lo planteado. Ahora nos damos cuenta que es así como nos gobiernan estos desgraciados gobernantes o funcionarios que solamente juegan con el Estado para luego figurar nada más y les digan tontos hermosos, pero a la vez digan que los gobernantes o funcionarios han aplicado el principio de autoridad y que nadie estuvo en contra de su brillante idea loca, porque en todos los casos los únicos perjudicados son los pueblos trabajadores, o sea que ni se atrevan a opinar o estar en contra, porque jamás serán escuchados, ya que lo consideran insignificantes o lumpen de escoria y estorban a los intereses personales por parte de los gobernantes o funcionarios, aplicando el principio de autoridad, que es simplemente una tiranía o una forma de estar en contra de los pueblos por cualquier régimen tirano establecido. Entonces uno se pregunta, ¿acaso quiénes son los gobernantes o funcionarios que ejercen el poder abusador? Simplemente unos farsantes, ladrones déspotas que utilizan al Estado para sus fechorías, estos desgraciados aprovechados, aduciendo que tienen alcurnia y que la educación recibida los faculta para ocupar cargos con salarios altísimos. Y los que surgen de abajo actuarán de la misma forma, porque olvidaron su origen y principio, porque todos se consideran una raza privilegiada, o a veces dice que son elegidos para darles el derecho de ser los únicos que pueden estar dentro del Estado, gozando todos los privilegios y la buena vida. Y los premian con acciones gratis de algunas empresas o pueden robar con toda la elegancia y protegidos por las altas cortes para adquirir prosapia. Y las muchachas digan que es un buen partido, un pendejo de estos que no saben qué es la vida, qué es trabajar, qué es su sacrificio. Sí, todo se lo dan. Solamente les piden que los eduquen en cada generación y sea un profesional, ya que poco a poco los van ubicando dentro del Estado y no sufra un melifluo de estos que olvidan que pueden venir de buenas familias o que vienen de abajo, porque hasta acá han perdido todas sus virtudes y que gracias a ellos los estados están en la pobreza o quebrados.
por la cantidad de salarios altísimos y privilegios que reciben estos tontos hermosos y que no descubran qué es trabajar, sufrir, lo que es la vida, etcétera. Porque se puede intromitizar de que existen personas diferentes a ellos, que trabajan, sufren, tienen hambre, están abandonados los ancianos, niños en las calles, los matan o persiguen, destruyen sus casas, les quitan sus tierras, no tienen privilegios, los despiden de sus puestos y otras calamidades. Entonces, si estos gobernantes o funcionarios que viven en un mundo irreal descubren que hay otras personas diferentes, pero que sufren para buscar la alimentación o la supervivencia, pueden sufrir un cuadro traumático de severas consecuencias de conocer un mundo real. O sea, nos estamos dando cuenta que por culpa de estos tontos hermosos los estados están en crisis, pero que a ellos no les afecta nada por el control y el poder absoluto ejercido. Y como siempre, los únicos que pagan las consecuencias son los pueblos trabajadores. En todo caso, ustedes me perdonarán, o debido a mi ignorancia, o por pertenecer a un origen pueblerino, y me vean como un bicho raro dando opiniones o expresando nuestras aptitudes, y que a la vez, según ellos, está prohibido que los bichos puedan expresar sus aptitudes, porque lo consideran a uno insignificante al pie de estos ilustres ladrones, o los que vienen de abajo y tiranos educados. Todos con ascenso de alcurnia al perder sus principios, o que uno se iguale a estos imbéciles. Pero como dicen por ahí, que Dios nos libre de estos ilustres, porque sería una humillación para uno ser iguales a estas sabandijas con oficio de pasarla bien y sin esfuerzo, salarios altos y a la vez ladrones que ejercen el poder para abusar en todas las formas a los pueblos. Pero sin embargo, pido disculpas, tal vez debido a mi ignorancia o mi origen de pueblerino, pero soy sincero, yo no sabía que abusar, trabajar, perseguir, destruir, hambre, pobreza, matar o cualquier forma de violencia era muy importante para unos imbéciles que son gobernantes o funcionarios, para constituir un régimen totalitario y de poder absoluto, para aplicar unos principios de autoridad sobre los pueblos. ¿Será verdad que se debe llegar a estos extremos para cumplir un mandato de autoridad? Y que los pueblos árabes no tengan derecho a la protesta. Pero también es muy importante si archiven esas ideas locas que puedan perjudicar a los pueblos y no prima el interés personal, al contrario que priman todos los intereses por igual y en igualdad de condiciones para el Estado y los pueblos trabajadores, pero que la convivencia sea en paz y respeto a nuestra libertad en sus principios. Y todos luchemos en nuestra supervivencia en igualdad de condiciones. En todo caso, uno no sabe lo que pueda pasar en un establo debido a las ambiciones generadas por el poder absoluto y aplicar un principio de autoridad. Nelson Eberto Galvis Triana, Sasaima, 16 de agosto de 2001. En todos mis escritos, cualquier parecido o realidad con el Estado colombiano o cualquier otro Estado es pura coincidencia, porque mis escritos tienden a expresar mis ideas en una forma global.